El proceso de elaboración por el cual pasa la yerba mate que consumimos requiere de mucho cuidado. En él intervienen varios factores, como los controles de calidad que se realizan para asegurar la inocuidad del producto final, así como su color y sabor. La yerba mate no solo se comercializa a nivel local, sino también es exportada a varios países del mundo. Al llegar la yerba mate del campo, se transporta a un lugar llamado planchada, que es el sector donde está ubicado el secadero. En primer lugar, se realiza un sapecado de las hojas que vienen del campo y luego se pasan al secado. El sapecado consiste en dar un golpe de calor a las hojas durante algunos segundos a una temperatura de 400 grados Celsius. Posteriormente, las hojas pasan a un depósito denominado barbacoa, donde permanecen por 20 horas a una temperatura de 90 grados Celsius para eliminar completamente la humedad. Culminado este proceso, las hojas pasarán a un molino, en el cual se realiza el canchado, que es el molinado grueso de ramas y hojas. En este proceso se aprecian gajos de 1 hasta 5 centímetros. La zafra inicia en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Son 4 meses donde se realiza la cosecha y en ese periodo de cosecha es donde hay actividad en lo que es el sector del secadero, donde se realiza todo lo que es el secado de las hojas de la yerba mate hasta la elaboración de la canchada o el mborobiré, que viene a ser la primera molienda. El proceso consiste en, primeramente, realizar el acopio de los raídos de las hojas en el secadero. Luego pasan por 2 procesos de secado. El primero viene a ser el proceso del sapecado, que es el primer golpe de calor que reciben las hojas. ¿Por qué es un golpe de calor? Porque eso tarda aproximadamente de 2 a 3 minutos, es bastante rápido. Cada sapecadora tiene enfrente su horno donde se hace fuego a una temperatura aproximada de 400 grados de calor. Entonces ese fuego, esa llama le da ese sapecado, ese golpe de calor. Lo que hace es neutralizar gran parte de ese sabor amargo que tienen las hojas, ese golpe de calor, mata todas las bacterias y microorganismos, y en el sapecado es donde inicia recién el proceso de deshidratación. Aproximadamente un 5 a 10% de humedad se elimina en el sapecado. Luego de pasar por el sapecado, las hojas son todas transportadas por cintas transportadoras. El consumo de la yerba mate en el Paraguay tiene su origen en los guaraníes, anterior a la llegada de los colonizadores españoles. Con la llegada de los españoles, junto a los jesuitas, el consumo fue cobrando popularidad entre estos, volviéndose costumbre su ingesta en la región del Río de la Plata, así como en otros puntos de Sudamérica. Tal fue la relevancia que obtuvo la yerba mate, que fue el principal rubro de la región en tiempos de la colonia. Con el correr del tiempo fueron evolucionando las técnicas de producción hasta lograr su cultivo de manera doméstica. Bueno, la yerba mate era una hierba que era consumida por los pueblos que habitaban aquí en la región del Río de la Plata, ¿verdad? Principalmente por los guaraníes, ¿verdad? Ellos la consumían a través de un canutillo, ¿verdad? Con agua caliente, aunque también hay algunas referencias que en algunos casos también consumían con agua fría, ¿verdad? Pero obviamente agua fría que sacaban de manantiales, de arroyos, pero principalmente y lo más extendido era el consumo del mate.
Entonces, esta yerba mate era recogida, ¿verdad?, de los yerbales naturales, porque no había manera de cultivar. Recién cuando llegan los jesuitas, ellos encuentran una forma para cultivar la yerba mate por las características de su semilla y proceso de germinación. Entonces, es así que la yerba mate estaba bastante extendida cuando llegan los españoles. Inmediatamente los españoles, obviamente tierras muy cálidas, ¿verdad?, de carácter subtropical, hicieron que ellos también tomasen el gusto por el consumo de la yerba mate. Entonces la yerba mate se convierte en un producto fundamental de la economía paraguaya desde el siglo XVII hasta prácticamente la primera mitad del siglo XX. La yerba mate fue el principal rubro de exportación del Paraguay, tanto de la provincia civil, que tenía por capital Asunción, como de la provincia jesuítica, que formaba parte de las misiones administradas por la Orden de la Compañía de Jesús. ¿Por qué se les llamaba mensú? Porque aparentemente les prometían, ¿verdad?, un sueldo mensual que dentro de una sociedad agrícola de producción prácticamente de subsistencia era toda una novedad. ¿Cuál era la diferencia? Se le pagaba mensualmente los salarios, pero esos salarios eran en vales que solamente podían ser cambiados en los almacenes de la compañía. Una de las compañías más grandes, por ejemplo, era la Industrial Paraguaya, otra fue la Mate Laranjeira, una compañía brasilera que estaba tanto en Paraguay como en el Brasil. Entonces estos mensús generalmente terminaban escapándose, ¿verdad?, porque las condiciones no le iban a permitir jamás enriquecerse. Al contrario, su salud se iba minando cada vez más y no conseguían el tan anhelado progreso económico, ¿verdad? Hay mucha, la literatura paraguaya refleja ese sufrimiento de los mensús, que se terminó finalmente cuando en 1936 el gobierno del coronel Franco prohíbe el famoso pago en vales. Dice que todos los salarios en la República tienen que ser pagados en dinero efectivo, ¿verdad? Y por lo tanto con eso va minándose ese modelo de producción y va cambiando, ¿verdad? Hasta que conste que Henri Pitot, un francés, en 1950 todavía sacó una fotografía de unos mensúes, que es una fotografía muy famosa en 1950, porque a los mensúes les hacían cargar, ¿verdad?, gran cantidad de hierba, más o menos unas 20 arrobas, eso más o menos son casi 200 kilos, ¿verdad?, encima de la espalda para ir sacando en medio del monte cerrado, ¿verdad?, hasta el lugar donde se tenía que beneficiar. Hay denuncias anteriores, hay denuncias de la prensa paraguaya a la década del 80, obviamente desde una denuncia más desde la lógica liberal, ¿verdad? Hay denuncias, eso va a obligar a que se establezca una inspectoría de los yerbales, pero que no tenía fuerza coercitiva porque el Estado estaba con otras necesidades, ¿verdad? En ese mismo periodo que Barrett escribe El dolor, lo que son los yerbales, Elías Nicholson, un inspector de trabajo de la Dirección de Trabajo de la Argentina, recorre los yerbales argentinos, paraguayos y brasileños y eleva un informe en 1913 que es bastante desolador y que comprueba mucho desde la lógica del Estado argentino muchas de las denuncias que ya las había popularizado Barrett a través de ese material. Y yo creo que con la extensión de la forma de cultivo, de saber cómo cultivar la yerba mate, hizo que se incrementen los cultivos en la Argentina, también en el Brasil, que también explotaba yerbales naturales en la zona de Mato Grosso, y obviamente que se mejoraron los sistemas de producción, por lo cual el rendimiento mejoró bastante, ¿verdad? Se fue superando esa producción artesanal y por lo tanto la yerba paraguaya se quedó, o sea, siguió siendo un rubro importante de exportación, pero ya fue reemplazado por las necesidades de otras y el incremento de otras producciones como ser el algodón y otros productos después ya a partir de la década del 60 los granos, ¿verdad? No, yo creo que el tereré forma parte de la identidad de los paraguayos, es un elemento fundamental, ¿verdad? Y pese a que hay personas que piensan que es una manera de perder el tiempo, de afectar la productividad, al contrario, en los lugares donde se prohíbe el consumo de tereré, yo creo que, no tengo ningún estudio, pero creo que evidentemente la producción no será de las más
las más regulares, ¿verdad? Porque forma parte de la cultura. Creo que ahora con los avances tecnológicos, obviamente antes el tereré, por ejemplo, estaba muy... se circunscribía al ámbito doméstico, ¿verdad? Hoy con los termos y todas estas facilidades, el tereré fue saliendo al ámbito laboral y creo que eso es fundamental, ¿verdad? Dentro de nuestro proceso identitario y como parte de una cultura que nos identifica, ¿verdad? Itapúa es el departamento en donde más se produce yerba mate. El cultivo se vio incrementado con la llegada de inmigrantes europeos a principios del siglo XX, quienes se encargaron de explotarla en aquella región.